Pregúntate con nosotros. Aquí comienza Acariciando el Ego, con Xiun Bango. Dicen los economistas que la economía es la ciencia de las decisiones. Por tanto, para que exista la economía tiene que existir la libertad. No sería posible elegir sin libertad. No podríamos tomar decisiones sin libertad. Si no fuéramos libres, seríamos simplemente ejecutores de órdenes, esclavos obedientes. Pero cada decisión que tomamos implica una renuncia. Como robot, con Tomás lo explicamos en capítulos anteriores. Nuestra lógica de acción se limita a sí o no. A 0 o a 1. A pasa o no pasa corriente. Y si bien los humanos se esfuerzan por plantear y defender una amplia paleta de colores, para demostrar que no todo es blanco o negro, la vida termina siendo una sucesión de decisiones, por tanto una sucesión de renuncias, a cosas, que los humanos evitan asumir su responsabilidad de haber renunciado. A ninguno de nosotros nos gusta que se nos diga a qué hemos renunciado por cada decisión que hemos tomado. Sin embargo, el valor de la renuncia es lo que realmente marca el valor de la decisión. Por ejemplo, si por estar escuchándonos de lo que te estás perdiendo es de mirar reels de publicaciones, pues entonces este podcast tendrá el valor de esos reels. Pero si por escucharnos tranquilamente decidís tomarte un tiempo para reflexionar sobre lo que aquí decimos, un tiempo que por ejemplo te hace llegar tarde al trabajo y eso implica que se te descuenta tu jornal o que te pierdes un negocio, pues ahí el valor de este podcast será el valor de ese negocio o de ese jornal perdido. Esto es porque cada decisión implica un precio igual o superior al valor de la renuncia. Lo que en otras palabras significa que nada en la vida nos es gratis, y que cuando algo creemos que no nos cuesta, es porque no estamos viendo, o no estamos queriendo ver a qué se está renunciando. Ese algo, que suelen no ver, no tocar, no sentir, no presentir los humanos, termina siendo la libertad del individuo. La libertad del individuo, y el individuo en sí mismo, es el precio que se paga a diario, por productos o servicios, que creemos sin costo. Entonces aquí volvemos a la pregunta que disparó este 9º capítulo. ¿A quién le cedemos nuestra libertad? ¿Y para qué le sirve nuestra libertad a quien nos ofrece servicios o productos que pagamos con ella? Prolimpio, especialistas en productos de limpieza. Esto es Acariciando el Ego, con Xiun Bango. Lo decíamos al inicio, la pérdida de libertad nos hace esclavos obedientes, seres dependientes de quien controla nuestros actos. Esta idea nos es muy fácil de ver, explicar, graficar e indignarnos si miramos la historia y señalamos con el dedo los años donde la esclavitud era normal y legal, donde la venta de personas en subastas públicas era cotidiana y donde existían documentos que acreditaban la posesión de un ser humano por parte de otro ser humano. El color de la piel fue el elemento diferencial por excelencia para establecer quién tenía derecho de poseer a quién. Y el objetivo de poseer la libertad de otra persona también era muy claro, la de servir a su amo, la de facilitarle la vida. El paso de los años nos fue llevando a derribar las leyes que sostenían esa aberrante realidad y en apariencia, a eliminar la esclavitud. Decimos en apariencia, porque si bien la esclavitud como la entendemos respecto a la historia, ya no es legal, y nadie en su sano juicio puede pensar en avalar o sostener como lógico el hecho de que un ser humano sea dueño de la vida de otro, podemos cuestionarnos si la esclavitud desapareció, o si simplemente agiornó la forma en la que el amo domina al esclavo. Sin látigos, sin cadenas, sin reclutamiento forzado. Hay sobrados ejemplos en el mundo de situaciones donde podemos preguntarnos si no estamos ante una esclavitud adaptada a los nuevos tiempos. Y me pregunto ahora, ¿qué ejemplos pondrían ustedes de esta realidad? Me pregunto si, como me pasó a mí, las primeras imágenes que se le vienen a la mente al plantearnos la existencia de la esclavitud en el siglo XXI son las de niños africanos forzados a trabajos en la extracción de minerales, o a la de pescadores orientales que viven situaciones insostenibles embarcados por años, como las que recientemente fueron denunciadas ante las autoridades de nuestro país. Me pregunto si dieron el segundo paso que yo di para habilitar la posibilidad de que puedan considerarse una forma moderna de esclavitud en la realidad de los trabajadores rurales del interior profundo del Uruguay. Esa realidad que sale a luz cuando políticamente se quiere sacar algún rédito. Y me pregunto si ante el tercer paso que di se habrán negado a reconocerlo o habrán aceptado que es válido preguntarnos qué tan esclavos somos
y con somos me refiero a ustedes y me refiero a mí, de una serie de servicios que para tenerlos nos obligan a renunciar a diferentes libertades. Olvidemos las nuevas tecnologías, olvidemos la internet y el celular, porque si bien cada día son todos los humanos más adictos a ellas, a los humanos no les pesa señalar con el dedo aquellas cosas que no existían en su juventud, adolescencia y mucho menos niñez. Pensemos qué tan esclavos somos de la televisión y la radio, qué tan esclavos somos de lo que nos dicen de la realidad. Pensemos qué tan libres o tan esclavos somos, no por la existencia o no de la libertad de expresión en los medios, sino por la existencia o no de la libertad de pensar. Si somos libres de expresarnos, pero no somos capaces de pensar libremente, lo que estamos haciendo, ¿qué es? ¿Ser libres o ser esclavos de repetir y defender una idea, un concepto, una realidad, un relato que no es nuestro, sino que es tomado y adquirido como tal? Entre Baitam y Cafetín intentaré analizar la esclavitud siglo XXI y fundamentalmente ir en busca del amo. Baitam, bienestar natural. Estás escuchando Acariciando el ego, con Xiun Bango. La mayor esclavitud es la del pensamiento. Esa es la que hace que las otras esclavitudes se puedan ejecutar y es la que genera una reacción masiva contra el que piensa por sí mismo y piensa distinto. Hoy en día el distinto no es el que tiene otro color de piel, sino el que rechaza aceptar el relato, el que no se pronuncia a favor o en contra de una idea que se impone como centro del debate, donde solamente se puede estar de un lado o del otro. Y estar de un lado o del otro es estar del lado de los buenos o de los malos, donde los buenos y los malos, dependiendo del tema y el lugar geográfico que nos ubiquemos, pueden ser los que están a favor o los que están en contra de ese tema en cuestión. Pero ambos son iguales de esclavos. Ya sea porque se han acostumbrado a no pensar, o porque aún siendo conscientes del manejo dirigido del relato, no sienten tener la fuerza para enfrentarlo, o directamente, puede más el temor a perder condiciones de vida que resultan cómodas y seguras. Cuestionar un tema que está en agenda, y hacerlo desde un lugar que no sea apoyarlo o enfrentarlo, ubica al individuo en una posición donde la primera reacción del receptor es etiquetarlo del lado contrario a la posición que tiene quien lo escucha. Y esa reacción ilógica, que la sociedad moderna suele hacer ante una voz disonante, es el castigo menor. El mayor castigo, el que otrora era dejado para situaciones extremas, pero que hoy lo estamos utilizando con mayor frecuencia, es la acusación de conspiranoico. Las teorías conspiranoicas existen desde siempre y suelen cobrar fuerza en momentos de crisis políticas y ante hechos difíciles de explicar. Una teoría de la conspiración es la idea que un grupo nefasto está conspirando hacia un objetivo malicioso. Y para la construcción de la historia se utiliza una narrativa simple, casi idéntica a la que utiliza el relato oficial. En ambas hay un villano que hace todo su mal sin ser visto. Hay víctimas que son oprimidas y pobres y por tanto merecen nuestra simpatía. En el relato oficial, el villano debe estar escondido y ser impersonal, mientras que el héroe que nos va a salvar del mal que pueda producir ese villano es el propio poder, el que va a exigirnos para ello que le cedamos libertades. En las teorías conspiranoicas, el villano es el poder, pero el poder oculto, y los gobernantes son títeres de ese poder, mientras que el impersonal es el héroe que vendrá a desenmascarar el villano, o sea, una especie de mesías que debemos esperar que algún día llegue. Ambos relatos admiten la existencia de un poder oculto, de un poder no personalizado que está por sobre el poder de los reyes, los gobernantes o los estados, de acuerdo a la época que nos centramos. La existencia de ese poder es reconocida más allá del relato que tomemos y del enfoque que queramos darle al mismo, y ese poder es signado abiertamente como el poder real, por parte de los conspiranoicos, y reconocido de hecho, aunque en silencio, por el relato oficial. Al poder real no le gusta mostrarse, eso es una especie de axioma, que los gobernantes suelen manifestar, mientras que los conspiranoicos tienen una lista de sociedades secretas, personalidades y grupos económicos, como integrantes de una élite de poder. Los últimos años han tenido un cambio muy significativo respecto al relato y a la exposición de los supuestos detectores del verdadero poder. La élite, que los conspiranoicos señalan como los responsables de llevar adelante una serie de medidas que objetivamente cumplen con la narrativa tradicional de presentarnos un problema invisible y una solución que nos va a costar la pérdida de libertades. El
pasaporte COVID y los bonos de carbono son un ejemplo claro de ello. Esa élite hoy se muestra visible. Los integrantes del Foro Económico Mundial, las organizaciones supranacionales, las personalidades influyentes de la economía, tienen una exposición pública que no es propia de la historia de lo que ha tenido los que supuestamente son el verdadero poder, sino que tiene una exposición que se acerca mucho más al de figuras influyentes y determinantes de la historia, figuras que ocuparon un rol protagónico, pero que al mismo tiempo estuvieron expuestas al escarnio público, expuestas a una debacle de su realidad, muchas de ellas con grandes caídas y con juicios contrarios a su imagen. ¡Qué rico! Cafetín, tin, tin. Cafetín te incluye. Podés encontrarnos en cafetín.org. Un café de especialidad consciente. Un producto Tinkers. Cafetín. Acariciando el ego. 1011 Podcast. Esos grupos que de ser el verdadero poder no se muestran como históricamente se ha mostrado el poder verdadero, son los impulsores de la hoja de ruta de prácticamente todos los gobiernos occidentales, sin importar su ideología ni color político. La Agenda 2030, que contiene los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, es adoptada, defendida, promovida y ejecutada a nivel nacional y local, tanto en este periodo de gobierno como en los anteriores, por el Frente Amplio y por los partidos que integran la coalición republicana. Los 17 objetivos en sí mismos y salvo fanatismos extremos no debería causar rechazo para el común denominador de las ideologías, ya que contemplan beneficios que hacen a la mejora de la calidad de vida, las libertades y la igualdad. Pero las teorías conspiranoicas no ven en ellos lo que sus enunciados expresan, sino que los consideran un instrumento para el control y el dominio y hasta para la destrucción de la humanidad, tal como la conocemos. Pero los grupos considerados de manera despectiva como conspiranoicos no tienen una única identidad, ya que carecen de una idea común, de una propuesta común, de un sistema común, de un líder común. Y no tienen tampoco peso en los medios masivos de comunicación. Por tanto, estos grupos no son el contrapeso a la Agenda 2030, un contrapeso que normalmente se necesita para sostener una falsa dicotomía que hace estable el poder. El lugar del rival lo están comenzando a ocupar los promotores de libertades que desempolvan viejos discursos nacionalistas muy cercanos a la extrema derecha, sectores que cuentan sí con un apoyo económico importante de fundaciones y corporaciones que se están viendo afectadas por el avance de los objetivos de desarrollo sostenible. Aceptemos provisoriamente que la denominada élite mundial es el verdadero poder y que ha decidido cambiar de estrategia y romper la tradición de pasar inadvertida para ocupar el rol prácticamente que de la vedette del show. ¿Qué lugar le cabe a los históricos grupos que han centrado su poder en el agro, en los combustibles fósiles? ¿Qué rol van a ocupar en nuestro país los ganaderos y qué rol va a tomar la sociedad ante una transformación tan radical como la planteada desde el Foro Económico Mundial respecto al consumo de carne y al supuesto riesgo que implica la producción ganadera para el medio ambiente? ¿Estamos dispuestos a imaginar un Uruguay sin asado, una parrilla con carne sintética, una ensalada de insectos? En octubre, en el 10º capítulo de este ciclo, para intentar responder estas interrogantes, nos seguiremos preguntando. En el próximo capítulo de Acariciando el Ego, Xiun Bango nos hará pensar, para ayudarnos a responder la pregunta sobre si los uruguayos nos planteamos la posibilidad de convertirnos en un país sin asado, con carne sintética y harinas de insectos. En octubre, no te pierdas el 10º capítulo de Acariciando el Ego, presentado por Prolimpio, Baitam y Cafetín. Acariciando el Ego. Una realización de 1011 Creaciones.